Dentro de que estamos viendo todo lesiones infrecuentes en la tarde de hoy, pues estas quizás son las menos. Os pongo ahí un porcentaje entre el 1 y el 10%, pero tira más bien al 1 o incluso menos. Antes preguntabais cuántas fracturas de cadera en el niño habíais visto, cuántas fracturas vertebrales en el niño habéis visto. Yo creo que recordé 2 también. Pero bueno, tiene particularidades la columna del niño, ¿vale? Es más elástica, los ligamentos son más elásticos, los discos son más altos y tiene mayor resistencia que los discos de los adultos y presentan el cartílago de crecimiento. Entonces, eso, además de darles más elasticidad y más resistencia a los traumatismos, también nos dificulta a veces el diagnóstico, porque las zonas de crecimiento nos pueden engañar, ¿vale? Entonces, dividimos un poquito la morfología de la columna infantil en 3 franjas de edad. Los niños menores de 5 años, me vais a escuchar decir esto muchas veces hoy, tienen la cabeza más grande y más pesada que el tronco, entonces tienen mucho más riesgo de lesiones en la región cervical. Son cabezones, acordaos de esto. Y va a ser importante tanto para el diagnóstico como para la inmovilización. Entre los 5 y los 12 es más habitual que sean lesiones en la región torácica y a partir de la adolescencia ya se comportan más bien como adultos, tanto en la morfología de las fracturas como en el tipo de lesión y la localización anatómica. Serán más frecuentes las lesiones toracolumbares. En cuanto a la anatomía, estos son cómo se van desarrollando las vértebras desde que nacemos hasta que se acaban de fusionar, que no lo hacen hasta alrededor de los 25 años, algunas de ellas. Entonces, veremos un esqueleto cartilaginoso en el que se van desarrollando diferentes puntos de osificación. Y esto, como os decía antes, además de ser zonas más débiles porque está el cartílago y no está el hueso completamente formado, pueden dificultarnos el diagnóstico porque nos pueden despistar. Entonces, vamos a ver un poquito la anatomía. No vamos a ver la anatomía de todas las vértebras, pero sí de C1 y C2, que tienen unas particularidades algo distintas, ¿vale? Porque lo que os decía, esos núcleos de osificación nos pueden llevar a error. Entonces, veis que C1 tiene un núcleo de osificación en cada masa lateral y uno en el arco posterior, ¿vale? Estos se fusionan en torno a los 4 años, con lo cual, si vemos esto así en un niño de 3 años en un TAC, no va a ser una fractura, ¿vale? Va a ser que todavía no está fusionada esa zona. En C2 nos pasa un poquito lo mismo. La odontoides se osifica antes de nacer, entonces cualquier línea que vayamos a ver en la odontoides va a ser algo patológico y después presenta estas otras 3 zonas de fusión que hasta los más bien 6 años, 5 o 6, no se fusionan. Y el resto de las vértebras, os pongo ahí C3, L5, porque la morfología es muy similar en todas ellas, ¿vale? Suelen presentar 2 núcleos en los arcos posteriores, un núcleo en el cuerpo y después en la apófisis. La de la apófisis se suele fusionar en torno a los 4 y los otros son un poquito más tardíos, ¿vale? Quedaos que C1 4 años, C2 5 años y el resto en torno a los 6, ¿vale? Para que sea así una regla un poquitito fácil de recordar. Vamos a empezar, y va a ser la parte más extensa, la de la columna cervical, por eso que os decía, los niños, sobre todo los más pequeños, tienen esa desproporción, es una zona que está mucho más desprotegida, la musculatura paraespinal está menos desarrollada, entonces es una zona que está muy expuesta a lesionarse. Dentro de todas las lesiones de la columna, de lo infrecuentes que son, la mitad ocurren en la columna cervical. Como os decía, es típica de los primeros años de vida. En los niños pequeñitos, antes de ir a la escuela, es típico de caídas y en niños más mayores, pues ya traumas deportivos, accidentes de tráfico y demás. La clínica nos puede venir de todos lados. En los niños que hablan nos lo pueden explicar, pero como os digo, es muy típico de niños pequeños, con lo cual el niño no nos va a contar mucho. Vamos a saber que tiene dolor y a veces nos llegan incluso inconscientes, con lo cual es muy importante sospechar y descartar estas lesiones. También os pongo aquí lo de la inmovilización adecuada. Los niños, por la desproporción entre la cabeza y el tronco, si los tomamos en una camilla normal plana, tienen tendencia a hacer una hiperflexión. ¿Y eso qué puede hacer? Que agravemos una lesión que ya existe o que provoquemos una lesión que no estaba. Entonces, lo habitual, lo ideal, quiero decir, sería que hubiese este tipo de camillas que en la parte cervical y craneal descienden un poquito para evitar esa hiperflexión,
pero en muchos sitios no las hay, ¿vale? Entonces, esto es importante tanto en el traslado prehospitalario como en el traslado que hacemos, pues cuando lo llevamos del box de urgencias, a hacer el TAC, ¿vale? Eso también es un traslado y también es importante llevarlo bien movilizado. Entonces, si no tenemos este tipo de dispositivos, simplemente un rollito de sábanas, una almohada debajo de las escápulas para elevar un poquito el tronco y que el cuello no quede en hiperflexión, ¿vale? Esto se recomienda hacer hasta los 8 años, más o menos, que ya empiezan a ser un poquito más proporcionados. La clínica, como os decía, pues depende un poco de la edad del paciente. Cuando nos lo puede contar, el paciente se suele quejar de dolor cervical, puede tener como una posición de tortícolis, agarrarse la cabeza, puede aparecer con hipotonía, puede venirnos un paciente inconsciente. Lo que hay que tener en cuenta es que si vemos hematomas, heridas a ese nivel o vemos que las espinosas están separadas, son datos de inestabilidad y de lesión grave. Entonces, importante la inmovilización. Patrones lesionales, unas pinceladas así por edades, por lo que os decía. Los niños muy pequeñitos, menores de 4 meses, no controlan el cuello, no tienen un control cefálico, entonces son muy susceptibles a lesiones por mecanismos de torsión o de tracción. Y no se suelen ver en la radiografía, por lo que vimos antes, no está todavía osificado, es todo cartílago, entonces son muy difíciles de ver, hay que tener una alta sospecha. Entre los 4 meses y los 8 años, las lesiones también suelen ser en la región cervical, normalmente por encima de C4. ¿Por qué? Pues de nuevo, por la desproporción entre la cabeza y el tronco, el centro de rotación del cuello se encuentra entre C0 y C4, entonces es la zona que tiene más movimiento y que va a estar más expuesta también a lesionarse. Se ven más en las radiografías que las de los bebés, pero igualmente a veces no las vemos, con lo cual hay que pensar en otro tipo de pruebas. Y ya en los preadolescentes y adolescentes, a partir de los 8, las facetas están más verticales, no hay tanta hipermovilidad, ya los ligamentos no están tan laxos, entonces ya el patrón es similar, tanto el patrón de lesión como la disposición de la columna es similar al adulto y por tanto las lesiones también son más parecidas, ya no son tan cervicales, son más torácicas o lumbares. No os comenté antes, en los niños pequeñitos la disposición de las facetas es muy horizontal, ¿vale? Entonces, si tenemos un trauma anteroposterior, es muy frecuente que haya esta lesión de cizalla, porque no hay nada que las frene y a medida que van creciendo, las facetas se van verticalizando más, sobre todo en la zona cervical, con lo cual ya es menos susceptible a ese tipo de lesión. Por eso, esto es otro de los motivos que hace que las lesiones cervicales sean más frecuentes en niños más pequeños. El diagnóstico, como siempre, radiografía en 2 proyecciones, ante sospecha de fractura, alteración del canal o luxación TAC, y la RESO, que veremos que nos es útil para ver el canal, y en el SIWORA, que veremos más adelante. La columna cervical, sobre todo C0, C1, C2, tiene lesiones específicas de la infancia, ¿vale? Son patrones diferenciados de los adultos, son lesiones que no vemos en los adultos y que vamos a ver un poco diferenciadas, ¿vale? Son muy infrecuentes, pero tenemos que hablar de ellas. La primera, vamos de arriba abajo, la luxación occipito-atloidea. No encontré ninguna imagen de niños con esta lesión. Es la única que os voy a decir que es más frecuente en los niños que en los adultos, dentro de lo rara que es, y son lesiones casi siempre mortales, ¿vale? Ahora menos porque hay una mejor atención prehospitalaria, una mejor inmovilización, un diagnóstico más precoz, entonces algunos sí que sobreviven. Los que sobreviven son los que tienen lesiones neurológicas incompletas. Si hay una lesión neurológica completa a ese nivel, es mortal. Con lo cual, pues eso, suelen ser traumatismos de muy alta energía, que ya vamos a tener la sospecha clara. Son lesiones inestables que necesitan una fijación quirúrgica. Después, la siguiente, Atlas, vamos bajando. C1 son raras, normalmente el mecanismo es parecido al de los adultos, es un mecanismo de compresión axial donde el occipital presiona las masas laterales y las desplaza hacia los lados. La radiografía normalmente no es muy valorable por la postura del niño, porque es difícil hacerle una radiografía transoral. A veces, si conseguimos hacer una buena, podemos ver que la distancia entre la odontoides y las masas laterales es asimétrica, y eso ya nos debe hacer pensar que debe de haber ahí algún problema. Pero lo más útil es hacerles un TAC, ¿vale? Es rara la afectación neurológica porque a ese nivel el canal es muy amplio, entonces normalmente no tienen afectación neurológica. Y como comentaron todos mis compis, los niños tienen mucha capacidad de remodelación, de crecimiento, y estas fracturas suelen ir bien con un tratamiento conservador, ¿vale? Hay que inmovilizarlo, bien con collarín rígido, más pequeños o halo chalé con los
en los que son un poquito mayores durante 3 meses. Si observamos que hay una rotura del ligamento transverso, esto lo vamos a ver en la reso, vamos a ver que está la odontoides muy desplazada hacia uno de los lados, lo confirmamos, como os digo, con la reso. Esto traduce que la lesión es inestable y ahí sí que hace falta fijar. Después, seguimos bajando. Las inestabilidades entre el atlas y el axis, ¿vale? Entre C1 y C2. Hay dos tipos así a grosso modo, la luxación pura y dura, que es esta que vamos a ver y que es afortunadamente muy infrecuente, y la luxación rotatoria, que dentro de lo infrecuente es más frecuente. Aquí veis un ejemplo de un niño de 2 años, accidente de tráfico, en la radiografía lateral, que aparentemente no vemos nada, pero ante la sospecha le hacemos una resonancia y vemos que en la región posterior hay un aumento de partes blandas, hay lesión del ligamento, los músculos también están infiltrados de hematoma, pero en la parte anterior no vemos nada. Entonces, muchas veces estas lesiones nos pueden pasar desapercibidas, incluso con pruebas de imagen más avanzadas como el TAC o la reso, y necesitamos volver a lo básico, a la radiografía. Entonces se hacen radiografías dinámicas flexoextensión en quirófano. Esto no nos vamos a poner con el niño en urgencias a manejarle el cuello. Esto se hace en quirófano con el niño intubado y vigilado, y podemos ver pues eso, que hay un desplazamiento ahí y que nos traduce una lesión inestable, que también hay que fijar, pero ya os digo, muy infrecuente. Lo frecuente es la luxación rotatoria entre C1 y C2. Esta es una lesión específica de los niños. El 30% tienen un origen traumático, pero lo habitual es que el origen sea inflamatorio. Y diréis, ¿y esto? Pues suele haber un proceso respiratorio de vías altas que genera inflamación en toda esa zona. Eso genera una tortícolis, el niño va girando el cuello y eso, junto con la laxitud que tienen en los ligamentos, la disposición de las facetas que os dije antes, llevan a que el cuello se vaya luxando. Entonces, esto es muy importante detectarlo lo antes posible, porque si la luxación se mantiene en el tiempo, se puede interponer la cápsula y se convierte en una luxación crónica. Y diréis, ¿y esto cuándo pasa? Porque lo crónico nos suena a que va a pasar mucho tiempo. Pues en unas 3 semanas conseguimos esto en un niño. Por eso es importante detectarla lo antes posible, porque ahora veréis que el tratamiento cambia. Cuando ya se vuelve crónica, lleva varias semanas, la tortícolis ya se vuelve rígida y dolorosa. En la radiografía podemos ver asimetría de la odontoides con las masas, igual que veíamos en la luxación de antes, pero el gol estándar para hacer el diagnóstico es el TAC. Bueno, aquí son los tipos que no me voy a meter. Aquí veis una imagen, ¿vale? Que veis pues eso, que la odontoides está como más lateralizada hacia una de las masas, y en los TACs dinámicos se aprecia muy bien. El tratamiento, como os decía, difiere de si el diagnóstico se hace de forma precoz o si es más tardía. Si el diagnóstico se hace prontito, hay que poner al niño en tracción hasta que resolvamos la tortícolis y después colocar un collarín blando durante un par de semanas. Collarín blando 2 semanas versus ponerlo con una tracción hasta reducir y un halo chaleco 3 meses. Entonces, la diferencia os la podéis imaginar, de estar 2 semanitas con un collarín blando a estar 3 meses con un halo chaleco, con lo cual es importante hacer el diagnóstico lo antes posible. Si no conseguimos reducirla, hay que hacer una artrodesis, ¿vale? Normalmente in situ, y luego inmovilizarlo 6 semanas con un collarín rígido y otras 6 con un collarín blando, o sea que la broma es pequeña. Seguimos bajando, fractura de odontoides. Como os dije al principio, la odontoide se osifica antes del nacimiento, con lo cual cualquier línea que veamos en el diente va a ser algo patológico. Se suele producir en traumatismos de alta energía por un mecanismo que pasa de la hiperflexión a la hiperextensión, pues un tráfico habitualmente, y se presentan con dolor cervical, y lo mismo que en las anteriores, no suele haber lesión neurológica porque ahí el canal es muy ancho. Puede pasar desapercibida, a veces en las radiografías laterales podemos ver que se inclina un poquito el diente hacia adelante, bueno, en este caso se ve muy bien, pero cuando son más sutiles podemos ver una ligera inclinación que nos debe hacer sospechar, y para confirmarlo, pues TAC o reso. ¿Cómo las tratamos? Normalmente se hace una reducción ortopédica y una inmovilización con halo durante 8 semanas. Vale, aquí veis un ejemplo, yo os pongo 3 años y en el TAC se ve esto. Se hizo una reso, se ve un cambio de señal ahí en la médula a nivel de C2, se hizo una reducción ortopédica, se inmovilizó con halo chaleco 8 semanas y este es el control posterior, ¿vale? Probablemente en un adulto no consiguiésemos hacer esto sin una cirugía.
Os pongo ahí el oso odontoideum, igual que en el pie nos estuvo contando John que hay determinados huesos accesorios que pueden aparecer por ahí, pues aquí nos pasa lo mismo. No está claro si el origen de este osículo es congénito o si es una pseudo de una fractura que no se diagnosticó y fue quedando ahí. Lo que se sabe es que suele empezar a dar clínica en niños o adultos jóvenes, como dolor cervical, y que puede dar incluso inestabilidad y necesitar un tratamiento quirúrgico. Entonces es importante diferenciarlo de las fracturas. Lo vais a ver bien porque bueno, tiene los bordes más redondeados, no hay un antecedente de un trauma reciente, pero clínicamente se pueden presentar de forma similar. Vale, en la C2 también tenemos la fractura de los pedículos o de la pars. Vale, os pongo ahí porque habitualmente la fractura se produce, a ver si encuentro el cursor, aquí, a nivel de la pars, que es esta zona anatómica de aquí. Lo que pasa es que lo habitual es que en los libros lo encontremos descrito como fractura de pedículos, y son dos zonas anatómicas distintas, ¿vale? Poco relevante para lo que nos ocupa ahora, pero que sepáis que es distinta una zona que la otra. Se suelen romper por la pars porque es una zona más débil. Entonces son muy infrecuentes, de traumatismos tipo ahorcamiento, igual que en los adultos, y no suelen tener lesión neurológica. La radiografía nos suele ofrecer muchas dudas porque, por las osificaciones que os comentaba al principio, la línea de fractura puede pasar por aquí, que es donde está la sincondrosis. Entonces, a veces nos puede plantear dudas de si es fractura o es zona de crecimiento. Y el tratamiento es similar a adultos. Cuando el desplazamiento es pequeñito, de menos de 3 milímetros, empleamos un collarín rígido. Si es de más de 3 milímetros, halo chaleco, y si hay inestabilidad, pues ya tenemos que fijarla, ¿vale? Se puede hacer una fijación con tornillos, o si no es posible o el trazo de fractura no es el adecuado para los tornillos, hay que hacer una fijación entre C2 y C3. Y después tenemos las lesiones de la columna subaxial, que ya os las puse ahí un poco todas juntas y más genéricas, porque, como vimos antes, se diferenciaban mucho C1 y C2, pero el resto de cervicales son similares. Ya son fracturas más habituales en niños un poco mayores, en torno a los 8, y el patrón, tanto por la disposición de las carillas, que ya se van verticalizando más, como por el tipo de lesión que lleva estas fracturas, es similar al de los adultos. Perdón, suelen ser lesiones por flexión. Es recomendable hacer resonancia para ver si hay desprendimientos de las apófisis y cómo están los ligamentos, y lo habitual es que respondan bien a un manejo conservador, ¿vale? Una inmovilización con collarín durante 2 meses. Si son inestables, hay que hacer una artrodesis posterior. No está recomendable hacer abordajes anteriores en los niños porque se puede lesionar la zona de crecimiento. Solo hay que hacer abordaje anterior si en fracturas estallidos está el canal ocupado, necesitamos sacar fragmentos óseos que haya por ahí. Si no, en general, quedaros con que abordaje posterior. Y en los esguinces cervicales, que esto sí que es una patología que podéis ver un poquito más, inmovilización blanda, 10-15 días y analgesia. Después está recomendado hacer radiografías dinámicas en flexo-extensión para ver si detectamos algún tipo de inestabilidad, aunque es infrecuente, pero bueno, para que no pase desapercibida. Nada, y aquí os pongo un ejemplo de una fractura de C6 y C7 con luxación de la faceta unilateral entre C5 y C6, que necesitó una estabilización quirúrgica posterior. Vale, pasamos ahora a las toracolumbares. Esto ya va a ser un poquito más ligerito. La incidencia real está infraestimada, pero como decíamos antes, son menos frecuentes que en los adultos. Suelen ser por traumatismos de alta energía, lo mismo que antes, tráficos, caídas de altura. Se presentan en niños algo mayores, en torno a los 8 años, con lo cual ya nos pueden comentar un poquito la clínica que tienen. Suelen presentarse con dolor y equimosis en la zona, y la mitad de ellos asocian lesiones abdominales o torácicas, ¿vale? Pues en el contexto, como nos decía antes Hermitas, en las pelvis, pues son pacientes politraumatizados. Y hasta el 10% pueden tener lesiones neurológicas. Lo mismo para el diagnóstico, radiografía, TAC para valorar el patrón de lesión y la fisis, y la reso para partes blandas y para valorar la médula y los nervios. ¿Por qué os pongo aquí las 3 columnas de Dennis, que es un tipo de clasificación que ya está como un poquito anticuada y es más típica de adultos? Porque, como os dije, los niños a partir de los 8 o 10 años tienen un patrón similar al del adulto, y es una clasificación sencilla, reproducible, y que nos permite dividir un poco las fracturas en los distintos tipos, ¿vale? Si no, podemos utilizar la clasificación de la AO.
Generalidades del tratamiento: es importante conseguir una buena morfología, conservando la movilidad y la estabilidad para que se recupere neurológicamente lo mejor posible. Los niños tienen mayor velocidad y calidad de la consolidación, por lo tanto tendemos a hacer un tratamiento conservador, y hay que valorar la lesión de los cartílagos porque si no lo tenemos en cuenta nos puede dar lugar a deformidades a lo largo del crecimiento. Por eso es importante también estas lesiones seguirlas hasta que los niños dejen de crecer. Dentro de los tipos de fracturas que os comentaba con las 3 columnas de Dennis, las primeras, más habituales y más sencillas, son las fracturas por compresión. Son típicas de la columna torácica y de la charnela. Se afecta la columna anterior y la media y la posterior están intactas, y lo habitual es que el aplastamiento sea pequeñito, de menos del 20%. A nivel torácico no suelen precisar un tratamiento de ningún tipo, más que esperar, y en menores de 10 años, salvo que esté la fisis afectada, remodelan muy bien. En aplastamientos de menos del 50 se recomienda utilizar una ortesis en hiperextensión durante 2 meses, y ya cuando los aplastamientos son generosos, de más del 50%, hay que estabilizarlos quirúrgicamente, y lo que os comentaba antes, vía posterior de elección en los pacientes pediátricos. Fractura estallido o fractura tipo burst, compresión axial, y se afectan la columna media y la anterior. La posterior se mantiene intacta, típica también de charnela y columna lumbar. Normalmente en la radiografía lo podemos identificar bien, pero si no, se puede completar con un TAC para ver el canal, para ver los trazos de la fractura y demás. Pueden responder a tratamiento conservador, pero a veces ya sí que nos tenemos que decantar por la cirugía, sobre todo si hay una cifosis marcada en esa región, en niños donde tienen un RISER de menos de 2, que significa que les queda todavía mucho por crecer, o si hay una ocupación importante del canal. En estos casos utilizamos una instrumentación corta, hay que moldear las barras en lordosis y evitar las maniobras de compresión y distracción excesivas, porque podemos lesionar más todavía. Y se recomienda retirar el material una vez que la fractura esté consolidada. Las fracturas por flexión-distracción o las fracturas de chance, que también se dan en el adulto, aquí vemos que hay una compresión de la columna anterior con disrupción o bien del hueso, del ligamento, en las columnas media y posterior. A veces el trazo de fractura incluso puede ir a través del cuerpo, de los pedículos y de los arcos posteriores. Afortunadamente tienen baja incidencia, pero están muy relacionadas con los accidentes de tráfico, con el cinturón, sobre todo en niños que no llevan dispositivos de fijación adecuados. Sabéis que está recomendado en menores de 1,35, que suelen rondar pues eso, 10-12 años, llevar o bien una silla adaptada en el coche o un elevador, porque si no, al colocar el cinturón no pasa por las crestas ilíacas y no pasa por el hombro. Entonces, cuando hay un frenazo, hay un impacto, el propio cinturón puede causar lesión a ese nivel. Estas lesiones han disminuido mucho desde el 2003, que en España es obligatorio que se lleven estos dispositivos de retención en el coche. Aún así, todos conoceréis a niños de 10 años que van sin nada, ¿vale? Entonces es importante esto. De hecho, la ley dice que menores de 1,35, pero la DGT y los consensos de expertos recomiendan extender estas recomendaciones hasta el 1,5 metros, ¿vale? Volviendo a la lesión, diagnóstico con TAC y reso, y hay que hacer estabilización quirúrgica si vemos lesión de ligamentos o hay cifosis de más de 20 grados, que traduce una lesión inestable, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo. Normalmente, lo que os decía, se diagnostican bien por radiografía simple, pero a veces complementamos con TAC pues, para valorar partes blandas, ver cómo está el canal, ligamentos y demás. Y por último, la fractura luxación, que ya se nos junta lesión de todas las columnas. Hay varios mecanismos implicados: rotación y cizalla y distracción en la columna media y posterior. Son raras, habitualmente en columna toracolumbar, y sí que es frecuente que asocien lesión nerviosa, porque son fracturones. Son lesiones inestables que necesitan estabilización quirúrgica, lo que comentamos antes, salvo que haya que descomprimir alguna cosa en concreto, habitualmente abordaje posterior. Y ya para terminar os voy a hablar del SIWARA, este famoso, que es un término acuñado en el 82 por Pan y Wilberger, antes de que se pusiese de moda la resonancia. Entonces es cuando apareció una mielopatía traumática, pero no había ninguna lesión visible en la radiografía ni en el TAC.
Ahora, digamos que ya está un poco obsoleto el término porque en la reso sí que podemos ver la lesión. Entonces, la incidencia en niños con lesión medular está entre el 4 y el 60%. Es habitual en niños pequeñitos y, por lo que os comentaba al principio de todo, lo habitual es que sea de localización cervical. El mecanismo no se tiene claro cuál es. Puede ser pues, una epifisiolisis en el platillo, lesión por tracción, que haya una lesión vascular y se infarte esa zona. No se tiene muy claro cuál es el mecanismo originario. La clínica, cuando el niño nos lo puede contar, se suele presentar con dolor cervical y pueden presentar clínica neurológica, bien medular o bien radicular. Cuidado, porque pueden tener sintomatología transitoria. Ya veis que más de la mitad de los casos de paraplegia empiezan tarde, es decir, el niño llega bien, se queja que le duelen las cervicales, ha tenido un accidente de tráfico y a las 10 horas no es capaz de respirar. Entonces hay que tener esto presente para adelantarnos. La reso, sobre todo en las secuencias STIR, es donde mejor lo vamos a ver. Solemos ver contusión en la médula y edema, y puede haber también hematoma. Y en función de las estructuras que veamos rotas, pues bueno, nos orientan un poquito al mecanismo. Aquí veis un ejemplo, una niña de 10 años con una caída en hiperextensión, que llega con dolor cervical, pero al cabo de unas horas empieza con dificultad respiratoria. Vale, y en la reso vemos hay una hiperintensidad en la médula en C3, C4, pero no vemos fracturas, ni lesiones de ligamentos, ni deformidad, ni nada. Entonces, pues bueno, gracias a la reso hoy en día esto se puede diagnosticar y tratar. Ante la sospecha, incluso antes de hacer las pruebas de imagen, inmovilización cervical rígida, y hay que mantenerla hasta 3 meses. ¿Por qué? Porque la inestabilidad puede persistir, aunque la fractura, si es que, bueno, la fractura no la vamos a ver, pues si no ya no nos cumplen los criterios, pero la inestabilidad de la lesión se puede mantener incluso 3 meses hasta que acaben las partes blandas de curarse. Si la lesión es inestable, fijación quirúrgica, y si hay una lesión nerviosa incompleta, suelen tener mejoría clínica, aunque el grado de recuperación es variable. Y hay que tener en cuenta que en niños prepúberes, cuando hay una lesión medular completa, pueden desarrollar una escoliosis paralítica con el crecimiento. Por eso es importante hacer un seguimiento hasta el final. Me salté a propósito lo de los corticoides, porque aquí quería crear un poquito de debate. En la lesión medular, ya no digo en el niño, pero en el adulto, ¿cuántos ponéis corticoides? ¿Bolos de corticoide? ¿Qué? ¿Nadie se moja? O que fagan. Pero sí, eu creo que a veces, efectivamente, que antes sí que utilizaban bolos de corticoides moi alta dosis durante bastante tempo. Eso é, que cada vez menos. Pues efectivamente, está completamente en lo cierto. Os sonarán los estudios nazis, se hicieron 3, y recomendaban, bueno, el último creo que es el último debe ser del 2000 y algo. En principio sí que recomendaban esas pautas de un bolo inicial, después una perfusión el primer día, después el segundo día, bueno, una pauta ahí un poco complicada, pero se ha visto en los últimos años que puede que estos estudios no estuviesen del todo bien realizados, puede que el investigador principal que publicó los 3 tenga cierto conflicto de interés con la industria farmacéutica y no son del todo fiables. Después, los últimos protocolos de las sociedades de neurocirugía, que son sobre todo los que lo hacen, nos comentan que no hay evidencia de nivel 1 o de nivel 2 de su beneficio clínico, pero sin embargo sí que hay evidencia fuerte de su asociación con efectos secundarios, incluyendo la muerte en este efecto secundario. Vale, y el último estudio que hay, estudiando un poquito esto, que no es en la lesión medular, que es en el traumatismo craneal, pero que lo hacen extensible, pues es este ensayo clínico que se hizo, que participaron 250 hospitales de 49 países. Se había calculado estudiar a 20.000 pacientes para obtener unas diferencias de un 3% entre el grupo placebo y el grupo de Cortis, pero cuando llegaron a los 10.000 pacientes tuvieron que parar el estudio porque ya vieron que la mortalidad en el grupo que se trataba con bolo de corticoides era un 3,4% superior al otro grupo. Entonces hoy en día no está recomendado, ¿vale? Hay que individualizar siempre en todos los pacientes y en todos los casos, pero quedaos que
Las guías últimamente ya no lo están recomendando por eso, porque asocia muchos efectos secundarios, mucho riesgo de infección y estos pacientes tienen mayor mortalidad. Y por último os dejo aquí un algoritmo de tratamiento de Lesiwara, ¿vale? Para los niños. Bueno, es un poquito lo que venimos contando hasta ahora. Hacer radiografía y TAC, se pueden asociar potenciales evocados, no es lo habitual que se haga en la urgencia. Y si no vemos que haya fractura o mala alineación, tenemos que recurrir a la resonancia y en función de esto decidir el tratamiento. Bueno, estas son las recomendaciones actuales del trauma cervical pediátrico y del Lesiwara, que es básicamente lo que venimos comentando. Si no vemos alteraciones en radiografía y TAC, pero en la clínica del paciente nos lo sugiere hacer resonancia, inmovilizar correctamente y bueno, valorar en los niños pequeñitos una inmovilización más prolongada en lugar de la cirugía. Y por último, os dejo aquí, es que se ve regular, os pongo aquí el enlace, es un algoritmo de tratamiento del Hospital Virgen del Rocío cuando hay un traumatismo en niños sobre raquis, ¿vale? Cómo actuar, qué pedir, qué no pedir y hacia dónde guiarnos, ¿vale? Porque yo creo que puede ser útil sobre todo eso para los resis en la urgencia, para ver un poquito por dónde nos movemos. Y nada, para llevar a casa, que los niños no son adultos en miniatura, que en las lesiones vertebrales hay lesiones específicas de estas edades, que tienen una presentación clínica y radiológica diferente a la del adulto. Es importante diagnosticarlos y seguirlos para hacer tanto un tratamiento adecuado como para que no haya después trastornos en el desarrollo, porque son niños en crecimiento, evitar las deformidades postraumáticas y incidir un poquito en los adecuados sistemas de retención en los coches, porque nos pueden prevenir muchas lesiones. Y esto es todo.